noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Gustavo Sáenz y la gente. Hoy un día particular porque vamos a tocar esos temas que a nivel nacional seguramente a través de los medios masivos de comunicación están hablando todos. Y quizás muchos de ustedes no entienden muy bien de qué se trata, por ejemplo, la ley antidespidos. Un proyecto que se va a empezar a discutir mañana en la Cámara de Diputados después de haber recibido dictamen por parte del Senado. Así que con muchas voces vamos a tratar de clarificar este panorama político que toca de lleno al trabajador y al obrero y a los argentinos por sobre todas las cosas. Pero antes de meternos en ese tema vamos a tener otros invitados también a lo largo de esta hora. Voy a saludar inmediatamente a Verónica, que nos estará acompañando durante toda esta noche. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Bueno, aprovechamos para dar las vías de comunicación a la gente, decirle que aquellos que quieran salir al aire pueden hacerlo llamando al 436-2227. También pueden enviar mensajes o WhatsApp al 387-5043-085. Por supuesto, la opción de las redes sociales, Facebook, Gustavo Sáenz y la gente, Twitter, Gustavo Sáenz, OK, o enviar un mail a producción a gustavoylagente@gmail.com. Bueno, lo interesante de la noche del día de hoy es que estamos debutando a través de la radio también. Estamos saliendo en dúplex por FM.1 94.5. Les repito, FM.1 94.5. Así que aquel que no puede vernos a través de Canal 10 de aire lo puede hacer a través de la radio más cerca que tenga. Yo inmediatamente me meto en este tema que ya acabo de presentar, la ley antidespidos. Para ello está acá a mi lado el doctor y ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia de Salta, Nicolás Juárez Campo. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, tema, no sé si complejo para alguien que sabe mucho de leyes, pero sí para la gente, ¿no? Porque escucha tantas voces, la oposición, el oficialismo, la izquierda, el laburante común y corriente que tiene también su mirada con respecto a la situación actual y económica que está atravesando el país. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esta ley que se está discutiendo, que no es nueva, ¿no? Ya estuvo en el 2002 hasta el 2007, en el 2010 también tuvo otro tipo de tratamiento cuando estaba Cristina como presidenta y hoy nuevamente. Bueno, la realidad es que las leyes no generan trabajo, lo que generan trabajo son las políticas económicas y sociales que se implementan desde el gobierno, digamos. Lo que esta ley pretende, me parece a mí, es evitar los despidos de sectores que ya están trabajando, o sea, que han sido creados oportunamente. Lo que va a generar la posibilidad de empleos, de trabajo, es una política económica que tenga como objetivo la generación de empleo, o sea, de un proceso de industrialización, que son los únicos, digamos, y eso está probado, si uno lee Julio Cebares, cómo llegaron los países a ser países desarrollados, porque acá hablamos de crecimiento, pero no hablamos de desarrollo. Solo si nos industrializamos y nos insertamos en una nación, en un continente con el cual implementemos políticas internacionales en conjunto, podemos desarrollarnos y generar empleo para todos los argentinos. A mí me parece que la política que se está implementando desde el gobierno de Macri no tiene como objetivo eso. Su ADN no es generar empleo, su objetivo es el desempleo. Si vos te pones a ver la política que ellos están implementando, y a mí me ha tocado de cerca, yo fui director de comisión investigadora en el año 84 de deuda externa del Senado de la Nación, una comisión unicameral que se hizo en su oportunidad, hizo los allanamientos al estudio Klein, fue toda la investigación de lo que fue la deuda externa, digamos, del proceso cívico-militar. El objetivo no es industrializarnos, el objetivo es, por el contrario, volver a un modelo agroexportador, con una variante hoy que empezó en el 70 con el programa de Martínez de O, que es un programa financiero. O sea, sectores de la concentración del complejo agroexportador hoy también se dedican a la finanza. Entonces el objetivo no es la industrialización. Por eso es que estas políticas, por ejemplo, cuando vos devaluás, estás trasladando, digamos, ingresos de los sectores más vulnerables, trabajadores, jubilados, de ingresos fijos, estás trasladando esos ingresos a los sectores más concentrado de la economía. Y cuando encima le quitas retenciones, doblemente grave, estás desfinanciando el Estado,
por lo cual vas a carecer de los fondos necesarios para implementar políticas sociales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir créditos externos. Y los créditos externos, y esto nosotros lo conocemos, lo vimos en la documentación de Klein, de Martínez de O, que después terminó en un juicio que hizo Alejandro Olmos sobre deuda externa. Las deudas externas, en realidad, los países que nos prestan, que forman parte de un complejo, en este caso anglosajón, que tienen como... Porque yo siempre por ahí cuando hablo digo, estamos de acuerdo que hay complejos internacionales que tienen como objetivo proyectos que por ahí no son los coincidentes con nosotros, porque si no, viste que por ahí creemos que la pelea es entre sectores internos o los hechos ocurren en la Argentina por arte de magia. No, hay un complejo internacional que tiene un objetivo por el cual nosotros no coincidimos. Nosotros desde la historia nuestra, desde las invasiones inglesas, hasta ahora hay dos proyectos políticos que se debaten sin ejercer uniformidad ni hegemonía uno sobre otro. Por eso vos tenés la historia de los movimientos nacionales, que lo tenés el irigoyenismo, que vos eso lo conocés, después viene el peronismo, después vienen golpes militares que instrumentaron políticas como la que está instrumentando Macri. Porque por ahí uno dice, ¿cuándo se implementaron estas políticas? Tenemos que preguntarnos. Se implementaron con golpes militares. Es decir, de la ley Sáenz Peña hasta ahora nunca llegaron en forma por el voto popular, que tampoco es el voto del pueblo, es el voto de una parte del pueblo. Estamos hablando de un 49% y hoy ya hay varias encuestadoras que están cuestionando, digamos, bueno, con estos dos modelos que se mantienen en pugna, sin ejercer hegemonía uno sobre otro, nosotros lo que estamos en los movimientos nacionales creemos que solo un complejo de modelo de industrialización dinamizado con tecnología puede generar empleo, que no es el proyecto de Macri. Bien, la ley antidespidos, que básicamente habla de una emergencia ocupacional que existe en el país, de suspender por 180 días los despidos y por otro lado, si existiera el caso de que un trabajador se quede sin su fuente laboral, la empresa deba otorgarle una doble indemnización. Ya vamos a hablar sobre esto, pero hablabas del proceso de industrialización, Nicolás, y yo quiero que escuchemos al presidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, ¿sí? Que es un sector importante, es el de la industria. ¿Qué es lo que piensa con respecto a la ley antidespido? José Urtubey es el que pone a nivel nacional el término cepo laboral, ¿sí? Así que le escuchamos a José Urtubey. Para mí es un proyecto inconveniente, no solo es inconstitucional porque cercena libertades y la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de realizar contratos, sino también, por supuesto, desde lo político es inconveniente, porque corre la discusión que se debe dar desde mi punto de vista en la Argentina, que no es otra que queremos generar empleo, pues bien, bajemos la carga tributaria de las empresas, queremos generar empleo, busquemos líneas de financiamiento que estén acordes a las necesidades y a las posibilidades de una pyme. ¿Queremos generar empleo? Hagamos una correcta administración del comercio internacional. Y esto, en definitiva, te habla de una competitividad sistémica. No se puede, yo lo llamé a esto un cepo, la Argentina ya no necesita cepos, y en este caso un nuevo cepo, un cepo laboral. Si queremos justamente volver a círculos virtuosos de las variables económicas, debemos trabajar a partir de conceptos de desarrollo y no de ajustes. Es un mal proyecto de ley. Yo tengo todavía las expectativas de que en la Cámara de Diputados de la Nación puntualmente se escuchen todas las voces, se reconsideren algunos conceptos y por eso creo que no va a prosperar el proyecto tal cual hoy está presentado en el Congreso y esto va a llevar a una discusión un poco más de fondo. Nosotros los industriales hace 4 años que estamos con caída de la actividad industrial, cuando no ciertos amesetamientos, y hemos mantenido todas las fuentes de trabajo. Con lo cual, me parece que frente a una sensibilidad que por supuesto puede tener cualquier persona, en caso de perder su puesto de trabajo, acá lo que hay que buscar es la mejor receta para salir a una situación virtuosa. Y en este caso este proyecto de ley va en línea contraria a los intereses de los trabajadores. Acá hay que buscar puntualmente herramientas desde el Estado nacional, para que articulando con los distintos sectores podamos dinamizar la economía, dinamizar la oferta de trabajo, dinamizar el empleo en positivo. Esto es lo que nos va a llevar a crecer en la Argentina. Fíjense lo que está pasando en Salta en términos de administración de comercio. Han liberado
todo lo que es el ingreso de la industria del chacinado, de la industria de los cerdos, las carnes, y esto está trayendo obviamente algún perjuicio a lo que son las cadenas de valor asociadas a estos productos. Desde ya aspiro a que a partir de ahora el punto de diálogo sea sobre el crecimiento y no sobre el ajuste. Bien, ahí estaba entonces José Urtubey. Nicolás, ¿este es un mal proyecto? Con algunas modificaciones, sí. ¿puede de alguna manera dejar contentos a la oposición, al oficialismo, el masismo, las modificaciones que pretende son saludables? En realidad detrás de este proyecto hay una cuestión política además. Yo creo que se puede discutir una ley de empleo que beneficie a las pequeñas y medianas empresas, pero sin alargar más esta situación, porque los despidos se están produciendo ahora, ¿me entendés? Y además, si vos querés fortificar, no coincido con José en ese caso, si vos querés dinamizar y fortificar las pequeñas y medianas empresas, tenés que generar una política de mercado interno donde haya posibilidad de consumo. Si vos digamos, la primera pregunta que tenés que hacerte es lo siguiente: ¿quiénes son las que generan la mayor mano de obra en la Argentina? Son las pequeñas y medianas empresas. Las pymes. Entonces, las pymes. Y así, no son los grandes complejos industriales, transnacionales. El 80%, perfecto. De las pymes. Entonces, si vos tenés una política que tiene como objetivo rebajar salario, disminuir el consumo, como está ocurriendo, no hay posibilidad de que aún con una ley de empleo para las pequeñas y medianas la salves, porque se ven obligadas a cerrar. Exacto. Entonces yo creo que sí, que hay que discutir eso, pero me parece que hoy el movimiento obrero en su conjunto trata de salir de una emergencia donde los despidos se están produciendo ahora. Vos fijate que la devaluación, como yo te decía, uno de los argumentos que se usaba era el atraso cambiario, que no había reserva, los yuanes parecía que no eran monedas, no eran divisas, sin embargo cuando asumió el gobierno de Macri, fueron rápidamente divisas, incluso la cambiaron por $3.100, digamos. Sí. Así. Entonces, lo que el tema del déficit se habló de un 7% y no de un 7%. Por ejemplo, Econométrica, una consultora que responde incluso al gobierno, hablaba de un 4,3%. No se incluían los ingresos de ANSES y del Banco Central. Claro, entonces te daba como que el déficit era mayor. El de la Universidad de San Martín, un 4,1, un 3,9, y 4,1 fue en Europa y en los países de América Latina. Entonces, y el informe, y esto es interesante que no se dice, el informe que el propio gobierno de Macri manda al Fondo Monetario para poder obtener créditos internacionales, dice que en la Argentina el desempleo era el 6%. Bueno, entonces, ¿cómo? Claro. Estamos, me parece, tergiversando la información. Y teniendo en cuenta solamente los datos que uno habla de el empleado que está registrado. No, bueno, sí, la informalidad. En Argentina claro. hay 3 millones de trabajadores que no están registrados, 6 millones que son los llamados desalentados, ¿no? Aquellos que no tienen una fuente laboral, pero además ni siquiera la buscan, y ante este contexto económico y social en el que estamos viviendo, mucho menos, ¿no? Entonces, que son muchos los argentinos donde ante esta ley tampoco se ven muy beneficiados. Fíjate vos, Funes La Rioja, que es un empresario que también está en la Unión Industrial, ya no habla de inflación monetaria, ya habla de inflación cambiaria. Vos acordate que se decía que una de las variables que generaba inflación era la emisión monetaria y el déficit fiscal. ¿No es cierto? Sí. Hoy, cuando vos devaluaste de la manera que yo te dije, y encima quitaste retención, o sea, de financiar el Estado, y sin embargo hay una inflación altísima, quiere decir que lo que vos querías hacer competitivo con la devaluación ya no tiene sentido. Entonces la inflación no la generaba la emisión. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Lo que está pasando, la devaluación, el desempleo, los despidos, la destrucción del mercado interno, la está haciendo esta política. Porque la herencia famosa, porque siempre ellos hicieron lo mismo. Un poco José tendría que repasar en el golpe del 55 el plan Previ, por ejemplo, que después Jauretche escribió un libro sobre Previs. Si vos lees el discurso de Martínez Oda del 2 de abril del 76, ellos generan, siempre que llegan al poder, te repito, antes con los gobiernos militares, ellos dicen que hay una crisis terrible, que hay un caos, que hay una desfinanciación del Estado, porque ellos necesitan crear un clima posbélico para poder hacer esto que están haciendo. Porque las situaciones
de una especie de terror, incluso hoy acompañado con el Big Brother panóptico, que son las grandes corporaciones. Esto no se discute. Las grandes concentraciones mediáticas, ¿no es cierto?, hoy de Murdoch a Berlusconi, los grandes grupos, las grandes concentraciones manejan la subjetividad y la colonizan de tal manera que la gente, por un miedo, entra a aterrorizarse y entonces puede aplicar cualquier política, ¿me entendés? Sí. Esto es lo que están haciendo ellos. Y vos fíjate que vamos a terminar haciendo una vueltita donde lo único que va a perder es el salario real, porque lo que quieren ellos es bajarle los costos a los sectores privados, y uno de los costos es el costo laboral. Exacto. Ya lo dijo David Ricardo hace mucho, eso, sí. ¿no? Primera vez. Nos metamos de lleno en lo que va a ser mañana la discusión en la Cámara sí. de Diputados. Vamos escuchando cuál va a ser la posición que van a tener los legisladores salteños. Mañana en el Congreso de la Nación, comencemos con el diputado nacional Miguel Nani. Esta ley lo que hace es que a una persona quiere despedir, le impone una multa a través primero de un procedimiento medio engorroso, una multa de doble indemnización, ¿no? La verdad que yo creo que esto no va a solucionar el tema de los despidos, ¿no? Si es que hay, ¿no? A ver, las estadísticas que tenemos nosotros del Ministerio de Trabajo es que hay tantas altas como bajas. Yo sinceramente creo que esta ley no va a solucionar el problema laboral que tenemos, ¿no? Es decir, hace 4 años que el empleo no lo genera el sector privado, ¿no? Sino el sector público, ¿no? Yo digo, en este sentido, el Estado tiene necesariamente que dar la mano solidaria en tratar de fomentar o estimular las condiciones de empleo, ¿no? Pero no es prohibiendo, ¿no? Esta ley es muy prohibitiva en un montón de sentidos, y vos fijate que, salvo el Frente para la Victoria, después no hay una postura rígida, una postura tomada al respecto, ¿no? Nosotros tenemos una postura, Sergio Massa tiene otra postura muy parecida a la nuestra, quizás, de defensa de las pymes. Entonces me parece que el camino es el consenso. Esta semana, mañana van a ser días vitales donde no se pueden repetir los caprichos de la semana pasada, ¿no? La semana pasada fracasó esta sesión porque no hubo acuerdo, no hubo consenso, ¿no? Uno no puede venir bajo el brazo con una ley y pretender que no se le cambie ni un punto ni una coma, ¿no? Yo creo que esa ley tiene que modificarse y tiene que ser una ley, en vez de antidespido, una ley generadora de trabajo, ¿no? Y que si muchos legisladores creen que prohibiendo que se despida a alguien o multando no lo va a hacer, bueno, habrá que consensuar, pero digo, al lado de esta ley también tenemos que tener una ley, una herramienta que genere empleo, ¿no? Bueno, ahí escuchaban al diputado nacional Miguel Nani. ¿Es un capricho realmente lo que ha pasado la semana pasada, Nicolás? ¿El kirchnerismo está encaprichado en que esta ley finalmente sea aprobada, pero por una cuestión de quién tiene más poder hoy en día en la Argentina? ¿El kirchnerismo, el masismo, el macrismo? No es el kirchnerismo, es el movimiento obrero organizado. 350.000 personas en la calle, no es el kirchnerismo. El kirchnerismo, digamos, ingresa y toma este instrumento político en la Cámara, pero esto es, porque además acá tenemos que hablar ya de política, es decir, la aparición del movimiento obrero, cuyos muchos dirigentes, algunos de sus dirigentes sindicales operaron a favor de Macri, ¿no es cierto? Sin embargo, en este mes se cumple una fecha muy importante, que es la del Cordobazo, 29 de mayo de 1969, sí. Córdoba, que después dio movilizaciones también, dio lugar a movilizaciones provinciales. El movimiento obrero, la Unión Obrero Estudiantil, terminaron con un modelo, que es el modelo que se quiere implementar desde el gobierno de Macri, es el que yo te decía justamente que ocurrió con la Revolución Fusiladora del 55, sí. el Plan Previ, que tiene como objetivo volver a modelos agroexportadores. Los modelos agroexportadores son para 10 millones de argentinos, no son hoy para 40 millones, no generan empleo más, son antiindustrialistas por naturaleza y generan deuda. Como yo te decía, cuando vos tomás, las deudas externas se hacen para no pagar, el imperio, el sistema anglosajón te da el dinero para que vos quedes enganchado, y entonces fíjate vos, van a gastos, las deudas van a los créditos, van o a gastos fiscales, o sea, de gastos corrientes, o van a actividades productivas con capacidad de repago. Si vos le mandás ciencia nuclear, quiere decir que vas a poder vender las TAN, que son las pequeñas centrales nucleares, entonces podés pagar el crédito. Ellos lo que quieren es que no se pague. ¿Por qué? Y esto, lo que digo yo, y lo anticipo también en tu programa, es que la deuda externa puede subir a casi 300.000 millones de dólares, porque el 93%
de los que entraron en los sistemas de canje van a demandar y van a tener razón jurídica en tribunales internacionales que lo que se conoce jurídicamente como tratos dispar. O sea, entraron a cobrar en un sistema de endeudamiento como se hizo con Kirchner en 2005 y 2010, Sí. y cobraron el 35%. Entonces, cuando lleguemos, incluso hay créditos buitres que están también incluso detrás del 93%. Cuando tengamos una deuda de 200.000 millones de dólares, te van a pedir los recursos, porque ese es el objetivo de ellos. Dame Vaca Muerta, dame el acuífero guaraní, dame el litio acá en los Andes. Este es el objetivo. Las deudas se hacen para quedarse con los recursos. Si nosotros no hablamos de esto, estamos hablando sin sentido, digamos. ¿Me entendés? Entonces, lo que pidió el movimiento obrero, en un contexto determinado, es para evitar despido hoy. Pero después hay que discutir todo. Ahora, si el Macri sigue implementando una política que va contra el mercado interno, no hay quien la salve a las pymes. Bien, escuchamos la última voz, otro de los legisladores salteños, que mañana también va a estar marcando su postura en el Congreso. Estoy hablando del diputado nacional Pablo Cosiner. Lo positivo que se generó a partir de esta discusión es un reconocimiento. Hasta ahora era algo negado, del cual nadie quería hablar. Creo que el presidente, por recuperar iniciativa política, terminó reconociendo una realidad que él negaba. Los tiempos de la discusión política no son los mismos que los tiempos de los telegramas de despido. Mientras nosotros buscamos tener quórum la semana que viene, desgraciadamente en la Argentina van a seguir llegando telegramas de despido, porque es una realidad ya innegable. Nosotros lo merituamos mucho esto, porque la verdad que, vos decís, la ley que viene del Senado, ¿es la ideal? No. Habría cosas para mejorarla, una cláusula de retroactividad, que es muy discutible, pero podríamos amparar a trabajadores que han sido despedidos en los últimos tiempos, cláusulas a favor de pymes, pero entre lo ideal y lo real, digo, ese idealismo nos llevaba a perder. Pero ahora el miércoles no presentaron ustedes lo ideal y será una cuarta postura. Es que ahora... Porque ahora las cosas han cambiado. Ahora ha cambiado, entonces ahora vamos a demostrar quién verdaderamente quiere una ley o no. ¿Por qué digo yo? Porque si nos aferramos cada uno a su postura original, la ley no existe, porque se va a dar lo que vos decías recién, se vota un dictamen, no tiene mayoría, son 5 dictámenes que hay. Cada uno se aferra a su postura, ninguno tiene mayoría, chao, se perdió la ley. Ahora, si realmente queremos que haya lo más importante, que es la doble indemnización y la prohibición de despedir, bueno, nos tendremos que sentar a decir, bueno, qué sé de cada uno para que la ley exista, ¿no? Lo que buscamos es proteger el trabajo que existe por 6 meses, mientras se da esta política de reactivación que dice el presidente que se va a dar. Bueno, entonces digo yo, si él espera que en los próximos semestres la Argentina salga adelante, nosotros decimos, bueno, acompañamos tu expectativa dándole certeza a los trabajadores. Y de hecho, esta ley no rige para los empleos que se generen de aquí al futuro. ¿Por qué? Porque esos son empleos nuevos. Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Cosiner. ¿No es contradictorio, Nicolás, que en su momento, cuando Cristina fue presidenta en el 2010, dijo no a la ley antidespidos porque esto iba a profundizar más la crisis, ¿sí? Y esto perjudicaba a los capitales? Hoy, sin embargo, dirigentes del Frente para la Victoria están a favor de esta ley. Entonces la gente por ahí se confunde, no entiende. En esa oportunidad no había despidos, solo que había una restricción de divisa, digamos, que fueron los problemas que tuvo que tienen todos los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Es decir, no cumple una tarea histórica, es decir, hay un salto cualitativo que es civilizatorio, que es terminar la industrialización y la integración definitiva de la Argentina, que no se hace, entonces vuelven a caer, y ¿me entendés? Sí. Ahora, en ese momento no había los despidos que hay ahora. En realidad lo que se busca, yo creo que lo que se busca no es proteger a las pymes. Con el argumento de pobrecita las pymes, se implementan políticas que van contra las pymes. En realidad se quiere proteger a las grandes empresas multinacionales, que es otra historia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de... Vos recién tocabas el tema de la UIA, y lo escuchamos a José acá, Urtubey. En realidad, la Unión Industrial Argentina, que fue un error también del kirchnerismo, creer que era una burguesía nacional. Las burguesías nacionales solo se pueden implementar con pymes, o pequeñas y medianas empresas. Sí. Vos fíjate, el 80% de las empresas en este país son extranjeras. ¿De qué burguesía nacional me estás hablando? Entonces, claro, en realidad lo que se busca es proteger que estas multinacionales
no se vean obligadas a pagar doble indemnizaciones, porque ellos saben que la política que implementan termina con las pymes por más que haya una ley que defienda a las pymes. Muy bien, ahí estaba entonces todo el análisis de Nicolás Juárez Campos. Muchas gracias, Nicolás, por venir. No, gracias a vos. Da para mucho más. Sí, vos sabés que el tiempo en televisión es tirano. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Antes de irnos a la primer tanda, le voy a pedir a Verónica que repasemos cuáles son aquellas actividades que se vienen realizando en el Centro Cívico Municipal. Boleto gratuito para embarazadas. Se busca que más mujeres embarazadas accedan al boleto gratuito. El circuito de visitas en los primeros centros de atención primaria será en Centro de Salud número 51, Barrio Limache, el día 18 de mayo de 15 a 19. El Centro de Salud número 18 de Villa Constitución, el 19 de mayo de 8:30 a 13 horas. En el Centro de Salud número 61, en Barrio Solidaridad 23 de mayo, de 8:30 a 13 horas, y Centro de Salud número 15, Barrio Castañares, el día 24 de mayo de 9 a 17 horas. Cabe recordar que cada beneficiaria tendrá la cobertura de 8 pasajes mensuales durante los 9 meses de gestación y 3 meses de posparto. La primer tanda, agradezco a Jorge Villazón por las imágenes y la entrevista que recién veíamos a José Urtubey, Miguel Nani y Pablo Cosiner el primero de la semana, así se llama el programa de Jorge Villazón, así que le agradecemos todo el material periodístico. Vamos rápidamente a la primer tanda. Diario.1. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad es alta en su kiosco. Diario.1. Toda la información de los acontecimientos más importantes del país y el Valle del Lerma. Nortevisión Noticias. Con la conducción de Jaime Barrera. De lunes a viernes a las 14 horas por el 10. El aire es nuestro. ¿Qué parte no entendiste? El magazine que te acompaña cada mañana. Todos los temas que te interesan. Con informes y entrevistas en vivo. ¿Qué parte no entendiste? Con la conducción de Mabel Corrales. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por el 10. El aire es nuestro. Alcanza tu estrella. Llegó un lugar donde los sueños se hacen realidad. Vos sos el protagonista de tus tardes de magia y color. Cantá, bailá, divertite y aprendé con Yanalí. De lunes a viernes a las 15 horas por el 10. El aire es nuestro. Hacerte muy feliz. Con Agustín Gómez Augier y Ani Núñez vas a terminar el día informado, pero con una sonrisa. Hora Cero. De lunes a viernes a las 0 horas por el 10. El aire es nuestro. Diario.1. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad es alta en su kiosco. Diario.1.
Bueno, arrancamos el segundo bloque de Gustavo Sáenz y la gente. Yo rápidamente me voy a saludar a nuestro próximo entrevistado. Estoy hablando del subsecretario de Emergencias y Prevención de la Municipalidad de Salta, Nicolás Kripper, porque esta semana se ha hecho el lanzamiento de la campaña Invierno Prevenido. Le vamos a preguntar de qué se trata. Nicolás, buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder contarle a los salteños cuáles son las recomendaciones mínimas para calefaccionar en forma muy segura tu hogar. La idea es reducir al máximo este riesgo que se puede generar por intoxicación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, este enemigo silencioso que no lo podés escuchar, no lo podés ver, pero que realmente trae consecuencias fatales. Se vino el frío, es necesario saber cómo calefaccionar tu casa y acá en Gustavo Sáenz y la gente te lo vamos a contar. Bueno, veo que ha traído inclusive un... Sí, hemos traído los elementos más comunes de calefacción que vos podés tener en tu casa. Un brasero, no me Tenemos salía, el brasero. El más popular aquí, el brasero, y el que está enfocando la cámara es la famosa estufa que tenemos todos en casa, algunos en tiro balanceado, otras no, quizás las más viejitas, pero como todos los elementos a gas requieren que controlemos el color de la llama. Y si el color de la llama es azul, quiere decir que hay una buena combustión, que no vamos a tener ningún riesgo en esa calefacción, que no está emanando mayor cantidad de monóxido de carbono, así que vamos a quedarnos tranquilos. Pero si el color de la llama es rojo, anaranjado, es importante por ahí dejar de utilizar el elemento a gas que tenemos en casa y llamar al gasista matriculado. Esto en cuanto a los elementos a gas. Otra cosa que también es importante fijarse en los elementos a gas es el caño de ventilación. Ajá. Tienen un conducto de ventilación que siempre sale en forma exterior. Este no tiene que estar obstruido, tiene que estar en forma totalmente libre para que allá salga afuera al exterior lo que es este monóxido de carbono. Entonces, en los que son artefactos de uso a gas natural o también gas envasado, vamos a controlar el color de la llama. Siempre debe ser ese azul que nos indica que hay un ingreso de oxígeno y también del gas correspondiente y hay una buena combustión que no está generando una cantidad de monóxido de carbono que pueda traerme con situaciones complicadas. Bien, Nicolás, hay mucha gente que usa el brasero todavía, ¿no? Es un peligro dentro de la casa. Así ¿Es recomendable, no es recomendable? Bueno, hay gente que quizás no puede tener una estufa, comprársela y bueno, recurre siempre al brasero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los peligros y las diferencias entre uno y otro? Bien, el brasero es una de las formas más populares de calefacción que nosotros no recomendamos su uso, esto lo hemos hablado en reuniones de gabinete, cómo hacer para desacreditar, cómo invitar a los vecinos salteños a que dejen de utilizar los braseros porque es la fuente de mayor cantidad de producción de monóxido de carbono. Sí. Esto es justamente lo que queremos evitar, la intoxicación producida por el exceso de monóxido de carbono. Si la gente utiliza el brasero y ante la necesidad de calefaccionar el hogar, lo que hacemos aquí es recomendarle cómo debe hacer, tiene que calefaccionar su vivienda si elige el brasero o también su habitación. Lo que va a hacer es preparar el brasero siempre fuera de casa. Vos lo preparás afuera, ahí, en la puerta de casa, en la puerta de la habitación, siempre en un lugar donde haya muy buena corriente de aire. Una vez que tenés una cantidad media de brasa, ya es de color blanco el carbón o la madera, lo vas a ingresar al brasero a tu domicilio, a tu habitación, para calefaccionar el lugar. Importantísimo. El principio dice que una sana calefacción requiere de una buena ventilación. Así que vas a dejar, siempre cuando el brasero esté adentro calefaccionando, que se permita una ventilación de aire. Parece una puerta, una ventana abierta, todo aquello que te permita a vos una ventilación mínima, que no te quite el calor que te está generando, en este caso, el brasero, pero que te dé la tranquilidad de que también ingrese el oxígeno a casa. Una vez que calefaccionaste el ambiente, vas a retirar el brasero fuera del lugar y le arrojas agua y lo apagás muy bien. ¿Qué es lo que jamás, pero jamás tenés que hacer? Irte a dormir con el brasero dentro de casa, porque es un enemigo silencioso. Después, dejar el brasero solo dentro de casa, ¿te querés ir a la despensa por ahí? No, el brasero siempre hay que estar controlando, así que lo vas a retirar por más pequeño que sea el ratito que te ausentes de casa. Jamás dejar que los chicos jueguen con el brasero
y siempre muy atento a la hora de dónde dejo el brasero para calefaccionar en casa, alejado del colchón, de la frazada, de las cortinas, de todos aquellos materiales inflamables que después nos pueden traer un dolor de cabeza y vamos a tener que pedir la asistencia inmediata de los bomberos. Esto es el brasero. Bien. Después, desde estas reuniones de gabinete y en busca por ahí de reducir al máximo el riesgo que significa la calefacción en el hogar, estamos sugiriendo que los vecinos utilicen el famoso caloventor. Hoy por hoy lo puedes adquirir en forma más sencilla o quizás con mayor facilidad en las casas de electrodomésticos. Pero como todo elemento de calefacción, también hay que tener cuidado en su uso, no abusar, y lo que hemos notado en los años anteriores es que todos los vecinos compran el caloventor, lo dejan prendido. Hoy por hoy ya viene con lo que son estas perillas de lo que es la cantidad de calor que querés o también, por supuesto, cuál es la temperatura o el tiempo que lo vas a dejar. Por ahí muchos lo utilizan, respetan las normas de seguridad, pero a la hora de enchufar el brasero, enchufar el caloventor, lo que hacen comúnmente, lo que hacen comúnmente es, no llega al toma inmediatamente. Entonces, ¿qué me hace el vecino? Va al súper, permiso, por la improlijidad traje de todo. Va al súper y ¿qué me hace? Me compra la zapatilla. Esta zapatilla o el alargador. ¿Y conviene o no conviene? Inmediatamente cuando haces esto, que es extender, colocar el enchufe directo de tu caloventor, de tu pantalla, de lo que sea, en el alargador, lo que haces es reducirle la calidad, ¿sí?, del enchufe, generando que por la gran concentración y el consumo de energía que tiene, posiblemente se dé un cortocircuito. Cuando vos no llevas este enchufe al toma directo de tu casa, lo que haces es reducir la garantía que te está dando el fabricante de que esto tiene los elementos correspondientes por la gran cantidad de electricidad que consume. Así que importante, en el uso de caloventores vamos directamente al toma y evitamos las zapatillas y los alargadores. Estos son 3 de los elementos más comunes. Perfecto. Para cerrar, sí. Gas natural o gas envasado, color de la llama azul. Sí. Libertad total, sin ningún tipo de obstrucción en los caños de ventilación. Brasero, lo prendemos fuera de casa, calefaccionamos un ratito el ambiente, siempre dejando una buena ventilación, lo sacamos afuera, apagamos, jamás irse a dormir con el brasero, jamás dejarlo en manos de los chicos y jamás dejarlo solo. Y en lo que hace al caloventor o todos los elementos eléctricos, el enchufe directamente al toma corriente para evitar cualquier tipo de alargador que vaya a reducir o pueda provocar un cortocircuito. Estas son las medidas mínimas de seguridad. Que hay que saber. Pero no quiero dejar de pasar, y aprovecho este momento, ustedes me dicen cuándo cortar, porque hay algo que me pasa a mí, está casi, que yo empiezo a hablar, imparable, ¿no? Ustedes ahí me hacen señas de atrás, no hay problema, ustedes me dicen, vamos cerrando, no, pero lo hacemos sin ningún problema. Es importante, Nicolás, que esto se sepa y de la manera didáctica en la cual lo estás contando, porque, a ver, el año pasado hubo muchas víctimas, ¿no? Sí, hemos tenido pérdida de monóxido de carbono, por el descuido, por la inconsciencia, digamos, que tienen muchas familias a la hora de querer prender alguno de estos aparatos que pueda brindarnos calor. Hasta el momento en lo que va de estas semanas de mucho frío, no hubo, gracias a Dios. Y a eso apuntamos. El objetivo que tenemos desde la municipalidad y por pedido del intendente es reducir al máximo el número de víctimas, no tan solo las fatalidades que se da, sino también esos principios de incendios que más de una vez nos traen dolores de cabeza a los vecinos perdiendo todo. Bueno, importantísimo entonces es cuáles son aquellos pequeños síntomas que vas a notar en las personas que pueden sufrir un principio de intoxicación de monóxido de carbono. Dolor de cabeza, náuseas, inmediatamente tienen ganas también de vomitar. A muchos se le acelera el pulso cardíaco. Después ya lo más grave, pérdida de conciencia y otros síntomas que pueden llegar también hasta la muerte y entrar en coma. ¿Qué haces cuando entras a un lugar y ves que tu hijo te dice me duele la cabeza o algún vecino? Inmediatamente abrís todas las puertas y ventanas. Vas a ventilar el ambiente, vas a invitarlos a todos a que se vayan de ese lugar, vas a cortar la llave de gas, vas a cortar la llave de luz y llamar en toda la provincia y también aquí en Salta Capital al 911 para que inmediatamente se dispare el protocolo de asistencia en el cual van a llegar no tan solo la policía, sino también el SAMEC, lo que es este primer servicio de asistencia médica, también los bomberos y aquí en Salta personal de emergencias de la municipalidad. Perfecto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tranquilamente puede ser un maestro en las escuelas explicando esto. Lo hacemos, porque una de las patas y uno de los pedidos del intendente es llevarla, no tan solo a los centros vecinales y a las asociaciones, sino también a los establecimientos educativos para que ese pequeñito que interrumpe en la casa, en el almuerzo, les cuente a mamá y a papá que por ahí están muy ocupados con otros temas de qué es lo que no debe hacer o cómo debe calefaccionar la casa de forma segura. Lo que buscamos siempre con la capacitación es el agente multiplicador que sea nuestra voz en la casa. Eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias, Nicolás. A ustedes y que tengan buena noche. Bueno, ahí escuchaban al subsecretario de Emergencias y Prevención de la Municipalidad de Salta. Espero que hayan tomado nota de absolutamente todo, como así también de lo que ahora les va a contar Verónica. Más actividades en el CCM. Programa Nacional Clubes Argentinos, asistencia legal los martes y jueves de 17 a 19 en el Centro Cívico Municipal. Las instituciones que cumplan los requisitos podrán acceder a subsidios nacionales para la compra de materiales deportivos, infraestructura y recursos humanos. Se dará asistencia legal, repitió, los días martes y jueves de 17 a 19 en el Centro Cívico Municipal. Para potenciar la creatividad, la Ludoteca Ciudad Infantil invita a instituciones educativas a visitarla. Las instituciones que quieran participar de las actividades podrán coordinar su visita enviando una nota dirigida a la Dirección de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad en Ayacucho 76 o bien comunicarse al 41 60 900, interno 1040 o 1689. Bien, de esta manera vamos a la última tanda publicitaria, ya volvemos, aquí nos están visitando algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos General Martín Miguel de Güemes. Algunas cuestiones que ustedes también tienen que tener en casa con respecto a los siniestros que a veces sin querer cometemos. Ya volvemos. Diario.1. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad de Salta, en su kiosco. Diario.1. Toda la información de los acontecimientos más importantes del país y el Valle del Lerma. Nortevisión Noticias. Con la conducción de Jaime Barrera. De lunes a viernes a las 14 horas por el 10. El aire es nuestro. ¿Qué parte no entendiste? El magazine que te acompaña cada mañana. Todos los temas que te interesan. Con informes y entrevistas en vivo. ¿Qué parte no entendiste? Con la conducción de Mabel Corrales. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por el 10. El aire es nuestro. Alcanza tu estrella. Llegó un lugar donde los sueños se hacen realidad. Vos sos el protagonista de tus tardes de magia y color. Cantá, bailá, divertite y aprendé con Yanalí. De lunes a viernes a las 15 horas por el 10. El aire es nuestro. Diario.1. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad de Salta, en su kiosco. Diario.1.
último bloque de Gustavo Sáenz sin la gente. Yo rápidamente saludo a nuestros próximos entrevistados. Está el cabo Omar Alén. ¿Cómo le va, cabo? Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias. Está también el bombero Tomás Teruelo. Muy Jovencito, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? ¿usted? Bueno, ellos están aquí para informarnos sobre cómo tomar prevención, conciencia, cómo nos van a capacitar ante un caso de incendio que pueda ocurrir en cualquiera de nuestros hogares. Nadie está exento de que podamos cometer algún tipo de accidentes o de siniestro. Bueno, Tomás, explícanos. Así es. Buenas noches, saludamos a la gente, parte de Bomberos Voluntarios Martín Miguel de Güemes. Venimos a contarles un proyecto que se ha desarrollado conjuntamente con la Cooperadora Asistencial de la provincia de Salta, bajo el lema "Juntos te ayudamos a prevenir emergencias en tu hogar", ¿sí? Este programa se basa en una capacitación en los centros, generalmente en los centros integradores comunitarios de cada uno de los barrios, para informarle a la gente una serie de consejos y medidas a fin de evitar cualquier contingencia que se pueda producir en sus hogares, ¿sí? Ya sea prevención de incendios, prevención de accidentes cotidianos, como así también la capacitación ante una emergencia sísmica, ¿no? Bien. Omar, ¿qué es lo más común que suele ocurrir en la casa de los salteños? Bueno, la verdad que nosotros nos afrontamos a muchos tipos de situaciones y emergencias. En un 50% de estas emergencias, en épocas invernales, siempre está en vilo, ¿no? El tema de los braseros, como lo comentaban anteriormente, sí. El tema de los caloventores, donde incluso ya tuvimos una intervención en barrio Granbur, a consecuencia de la mala utilidad de este tipo de elementos hogareños, ¿no? Bueno, entonces 50% me imagino que también de los accidentes ocurren en esta época del año, sobre todo. Sí, efectivamente, la idea es casualmente transmitirle a la gente y concientizarlas para minimizar, ¿no?, la cantidad de accidentes o de incendios que están surgiendo en la provincia a lo largo de esta temporada invernal. Bueno, Tomás, ¿en qué hay que tener cuidado? ¿Cuáles son las técnicas para evitar un incendio? Cuando ya se ha producido, también cómo actuar. Bien, perfecto. Para evitar en un hogar un incendio hay una serie de medidas que tenemos que tomar antes, durante y después, ¿no? Fundamentalmente desde bomberos buscamos que la capacitación de la gente vaya desde el antes, porque ninguna de las personas quiere sufrir algún tipo de incendio o contingencia en su hogar, ¿sí?, que ponga en riesgo todos los bienes que han venido adquiriendo a lo largo de su vida con tanto esfuerzo, ¿sí? Una de las recomendaciones que podemos brindar desde bomberos voluntarios es siempre tener sumo cuidado, sobre todo en estas épocas, con el tema de braseros y estufas, ¿sí? Verificar que tengan una correcta combustión, la instalación eléctrica de aquellos artefactos eléctricos sea la correcta para evitar sobrecargas y recalentamientos en los tomacorriente que pudieran generar un cortocircuito e iniciar un principio de incendio, como así también aquellas medidas tendientes a capacitar a los más chicos del cuidado y el manejo de la electricidad, ¿no? Un elemento muy peligroso y que conlleva generalmente al 90% de las intervenciones que tenemos. O sea, la mayoría de las veces los accidentes son protagonizados por menores de edad también. Sí, hemos tenido una gran cantidad de accidentes producidos por menores por el descuido de sus padres o por la falta de conocimientos de estos, ¿no? Generalmente puede haber sido un mal manejo de un artefacto eléctrico, jugar con fósforos o algún tipo de encendedor en las habitaciones, ya también por parte de los padres, en aquellas viviendas precarias donde tenemos uso de velas, aquellas personas que se van a dormir y dejan encendidas, muchas veces por las corrientes de aire o por alguna ventana que quedó abierta, esas velas caen produciendo un principio de incendio, ¿sí? Debido a los materiales que encontramos en una vivienda, estos incendios se propagan rápidamente, poniendo en riesgo la vida de las personas. Bueno, Omar, el año pasado, o quiero saber también si esta parte del año, la zona sudeste también fue una de las zonas donde se han registrado la mayor cantidad de siniestros en los hogares. ¿Esto es así? ¿Ha cambiado? Sí, en relación desde lo que va a esta altura del año comparado con el año pasado, afortunadamente tenemos que decir de que ha disminuido la cantidad de intervenciones en esos sectores de la ciudad. ¿Y por qué en esos sectores en particular? Y evidentemente la falta de concientización lleva, ¿no?, a este tipo de situaciones, y por ahí también la zona, ¿no?, que está más supeditada en sectores climáticos donde los factores hacen que en época invernal las temperaturas sean muy reducidas, ¿no?, de muy bajas temperaturas,
y bueno, la verdad que la gente lo que busca siempre es calefaccionar el ambiente y bueno, ahí es donde sucede, ¿no? Y se incrementa la cantidad de accidentes en el hogar. Bien, bueno, Tomás, ¿a dónde tiene que llamar una persona que no sabe cómo actuar, que por más que haya escuchado los consejos ante esa situación quizás le da mucho miedo, no sabe de qué manera empezar a accionar? ¿A dónde llama? ¿A dónde se dirige? Bien, siempre cuando se produce alguna de estas emergencias en el hogar, las personas entran en estado nervioso, inhibiendo todo tipo de acción que pueda generar, ¿sí? Por eso, ante cualquier situación de riesgo que se presente en la vivienda, inmediatamente tienen que dar aviso al Sistema Coordinado de Emergencias 911, ¿sí? Como así también empezar de a poco a enseñarle a los chicos cómo discar a los números de emergencia, ¿sí? Es muy importante esto porque muchas veces se encuentra la madre, el padre solos con todos sus hijos en el hogar, ¿sí? Y en caso de que esta persona sufra algún tipo de accidente, los niños tienen que estar capacitados para poder solicitar la ayuda necesaria, ¿sí? La última pregunta, ¿es conveniente, es bueno tener un matafuego en casa? Lo mejor sería que cada uno de los hogares de Salta tengan un fuego, ¿sí? Y bueno, aprovechamos para hablar un poco más de lo que son los temas de las capacitaciones en los centros integradores, ¿sí? Les contamos un poco a los vecinos de Salta que la semana pasada estuvimos en el Centro Integrador de Solidaridad, brindando una capacitación para alrededor de 100 vecinos del lugar, donde les dimos capacitación sobre prevención de incendios en el hogar y prevención de sismos, ¿sí? El día de mañana continuamos con este programa en el centro de Santa Cecilia. Invitamos a todos los vecinos que quieran participar del curso, va a tener una duración de 2 días con entrega de certificados, ¿sí? Y para que de a poco vayamos creando una conciencia y una sociedad segura en Salta, ¿sí? Seguramente a través de estos cursos de capacitación y a través de la gente que colabora con estos temas, vamos a ir alcanzando una Salta segura, ¿sí? Donde podamos llegar a minimizar todo tipo de emergencias que se puedan dar por la falta de concientización de las personas, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces toda la barriada de Santa Cecilia mañana se prepara. ¿A partir de qué hora, Tomás? A partir de horas 16 hasta horas 18 la primera parte de la capacitación, ¿sí? Perfecto. Bueno, sí. Antes de terminar, perdón, Sí, la sí. semana que viene estaremos también en el Salón de Usos Múltiples de Limache, así que de paso vamos adelantando a la gente del barrio Limache para que vayan haciéndose un espacio en su día para poder participar de esta capacitación, que es muy importante, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias por venir, Muchísimas Tomás. gracias por la Él es invitación. un joven bombero que nos visitó, también el cabo Omar Alén. Muchas gracias, Oscar. Omar. Bien, muchísimas gracias. Verónica, ¿hay mensaje de la gente? Sí, se comunican de Villa Cristina, dice muy buen programa, se lo extraña al señor Gustavo Sáenz. Que Dios bendiga su gestión, nuestro más cordial saludo de la familia de Amelia López. Carlos también dice, voy a intentar enchufar el brasero. Claro, está complicado, ¿no? Saludos a Nicolás complicado. Schiffer, muy didáctica su explicación. Sí, sí, sí. Silvia, de Primera Junta, dice, estuve en la capacitación de bomberos en el SIC de Barrio Solidaridad. La verdad, excelente iniciativa, me sirvió mucho. Otro televidente dice, felicitaciones a los bomberos que dejan su vida en cada acción y trabajo por el bien de la humanidad. Y Karina de Villa Charta dice, tan joven, tan comprometido el que habla, muy claro y preciso. Lindo programa, saludos. Bueno, ya vamos terminando también nuestro programa del día de hoy, pero vamos a hacer el último repaso de las actividades que se llevan adelante en el Centro Cívico Municipal. Castraciones y vacuna antirrábica en el SIC de Barrio Solidaridad. Mañana miércoles 18, el jueves 19 y el viernes 20 se realizarán cirugías en el SIC. Se otorgarán turnos por orden de llegada de 8 a 13 horas. Incluirá la vacunación antirrábica. Jornadas de capacitación para gestores culturales de la ciudad. Mañana miércoles 18 de mayo se realizarán las primeras jornadas de capacitación destinadas a gestores culturales de la ciudad. El evento es organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad con el objetivo de estrechar vínculos, determinar problemas y trabajar de manera conjunta con las soluciones y en el desarrollo de nuevas políticas para el sector cultural, además de promover el arte y la cultura local. La jornada se desarrollará el día miércoles 18 de mayo a horas 10 en la Sala de Intendentes del Museo de la Ciudad
Casa de Hernández, ubicado en Florida 97. De 10 a 14 se dictará un taller a cargo de la licenciada en Historia y doctora en Antropología Social, Lucía Tamagnini. La convocatoria es abierta. Para confirmar asistencia, los interesados deberán mandar un email a expansionculturalsalta@gmail.com. Perfecto, ahí estaba entonces toda la información en la voz de Verónica. Verónica, muchas gracias por haberme acompañado esta noche y yo me despido de ustedes. Seguramente la próxima semana ya estará el mismo doctor Gustavo Sáenz con ustedes compartiendo una noche donde también va a tratar de dar respuesta a muchas preguntas que ustedes tienen, que hoy han participado en la medida que se pudo, ¿no? Un programa bastante largo con muchos invitados, pero esperamos haber cumplido alguna de sus expectativas, al menos estar pendientes e informados con toda la actualidad que pasa en nuestra provincia, pero también en nuestro país. Yo me despido hasta el próximo martes. Que tenga buenas noches.